Shalom y bienvenidos. Vamos a responder a un comentario que recibimos en Beleb en Facebook. Beleb de Ser Judío. Dice acá Luis Sánchez, a quien agradecemos el comentario. Morey Eud, gusto en saludarle, igualmente Luis Sánchez. Y a la vez para darle gracias por sus excelentes reflexiones que son de gran ayuda en nuestro diario vivir. Gracias a usted por agradecer, gracias por aceptar este pequeño regalo que estoy haciendo a quien lo acepta. Y sí, espero que estas reflexiones sean de ayuda para el diario vivir de todos nosotros. Desde hace días estoy con la curiosidad de preguntarle acerca del por qué no deberíamos hablar de Dios. Sobre esto he escrito varias veces sobre este tema. Está publicado en serjudío.com. No voy a buscar yo, puede buscarlo usted. Puede usar el buscador de sitio o el de Google. Pone cite con ese dos puntos. Serjudío.com, espacio, y pone no hablar de Dios, por ejemplo. También creo, no tengo memoria, últimamente ando mal de la memoria, que hice hace poco un video hablando al respecto. Igual ahora acá hay otro video más. ¿Por qué no deberíamos hablar de Dios? Entonces, ya mismo, antes de ir con la lectura de lo de abajo, le voy a decir por qué no. Porque Dios, el verdadero, el único, el original, no eso que inventa el ser humano, que es la mayoría de lo que la gente cree son dioses inventados, incluso gente judía y no ágida andan fantaseando con un Dios que no es Dios. Por eso Dios dice, no tendrás dioses delante de mí, que son esas imágenes que la gente hace de Dios. El viejito en la silla, el viejito enojado, etc. O una energía, una fuerza mágica y misteriosa, etc. No podemos imaginar a Dios, no porque lo tenemos prohibido, no podemos, no tenemos la capacidad. Así como un delfín no tiene la capacidad de escribir una carta, por más inteligente que sea el delfín, porque no tiene manos, y supongo que no sabe usar un lápiz o un teclado. Nosotros no tenemos el órgano acá, capaz de pensar realmente a Dios, ni siquiera de imaginarlo. Cualquier fantasía que tengamos acerca de Dios no es Dios. Cualquier pensamiento que tengamos de Dios, por más que sea un filósofo súper wow, mágico, el filósofo, o un padre espiritual muy sabio, es un ser humano en definitiva. Y ni siquiera Moshe tuvo la capacidad de poder percibir la esencia de Dios, por más que directamente él le pidió a Dios, Dios, permíteme ver tu rostro, que significa precisamente, déjame ver tu esencia. Dios le dijo, imposible que el ser humano me vea mientras esté vivo. Cuando estamos muertos, no sé, todavía no me morí, después le cuento. Pero por ahora, la idea es que no, ni siquiera después de muertos, aunque ya somos Neyamá, o sea, una chispa divina, difícil que podamos ver con los órganos espirituales, incluso ahí a Dios. Pero esos son temas que no nos vamos a meter ahora. Por tanto, a Dios no lo podemos imaginar realmente, vuelvo a decir, no porque esté prohibido, que aparte sí lo está, para algunos sabios, ni siquiera podemos pensar en él, porque no tenemos la capacidad de hacerlo, no tenemos el órgano para hacerlo, ni tenemos la manera de profetizar la esencia de Dios, porque incluso los verdaderos profetas, no los chantas, los mentirosos, los farsantes, los verdaderos profetas, cuando tuvieron esas percepciones de Dios, por ejemplo Ezequiel cuando vio el carro de Dios, la gloria de Dios, etc., no estaba viendo a Dios realmente, eran unos símbolos que Dios le estaba presentando a su imaginación. Entonces, cuando en la Torá mismo se dice que Dios se vio y el techo de zafiro, el cielo de zafiro, el piso de zafiro, no sé cuánto, son símbolos, imágenes que la gente, los profetas, podían percibir, no era realmente a Dios. Por tanto, ¿cómo vamos a hablar de Dios? Si todo lo que vamos a decir está mal, ¿se entiende? Si yo le pidiera a usted, no tiene punto de comparación lo que voy a decir, pero si le pidiera que usted me hablara de la física cuántica, yo sé que hay mucha gente que le encanta hablar de física cuántica sin siquiera saber física newtoniana, pero bueno, le diría, don Luis Sánchez, ¿me puede dar una disertación acerca de física cuántica? Y no estamos hablando de Dios, estamos hablando de física cuántica, cosas que algunos algo saben, supongo, porque yo no sé nada tampoco, y es algo muy complejo. Y sin embargo, hasta los que saben física cuántica dicen no entender mucho de la física cuántica. O la teoría de las cuerdas, hábleme de eso. Y cosas por el estilo, que hay gente que habla de eso. Y se quedan ahí porque nuestra capacidad de comprensión es limitada. Entonces, ¿cómo no ser limitados ante lo que es la esencia de Dios? Dios.
Por tanto, lo mejor que podemos hacer es no hablar de Dios, porque estamos metiendo la pata. Lo único que los sabios permiten, y no en todos casos, es hablar lo que Dios habla acerca de sí mismo. Entonces, si Dios dice que es generoso, magnánimo, perdonador, eso se puede decir. Pero si uno quiere agregar, y es glorioso, y grandioso, y no sé, eso se me ocurre. Si uno quiere empezar a agregar adjetivos y empezar a decir cosas, como he escuchado a pastores, rabinos mesiánicos, roes y cosas por el estilo que hablan de Dios, dicen cualquier disparate que no son más que dibujitos en su cabeza. Pueden ser dibujitos muy complicados, pero uno podría hablar perfectamente de una bola de espagueti con bolas de carne, como se llaman, albóndigas, como ojos, flotando en el espacio, y es lo mismo que esas imágenes que la gente habla de Dios. Por tanto, no hablar de Dios es lo más sano que puede hacer. Y así nos lo recomienda, nos los pide que hagamos Maimónides. El gran Maimónides dice, de Dios trata de no hablar nada, y si no tenés más remedio que hablar, por ejemplo, en el rezo establecido para los judíos, se habla de Dios solamente aquello que Dios reveló de sí mismo a través de los profetas y que los sabios consideraron que estaba bien decir. Cuando uno empieza a agregar cosas, terminan siendo disparates y muy rápido, porque con Dios enseguida uno empieza a decir disparates. Incluso los ateos, que dicen no creer en Dios, muchos de ellos están pendientes de su propia imagen de Dios y se pelean con su propia imagen de Dios. Por tanto, esa gente atea en realidad no es que no está creyendo en Dios, está no creyendo en sus imágenes de Dios. No hablar de Dios. Pero lo que sí podemos hacer, y ya lo dije varias veces, hay pósters en Belén, y hay artículos, y creo que hay un video y audios de los que van por WhatsApp. Podemos hablar con Dios, lo que la gente puede llamar a hacer plegaria, rezar, invocar a Dios, comunicarse con Dios de una manera sencilla, normal, natural, sin rituales extraños, sin estupideces. Uno habla como si estuviera hablando con su padre, y es un padre comprensivo y a la vez severo. Y entonces le puede decir todo lo que quiere, y por lo general la gente quiere pedir cosas, como si Dios fuera el genio de la lámpara de Aladino. Por lo general pasa así, que es la imagen que tienen muchos de Dios, el gordito azul que sale de la lámpara de Aladino, o algo parecido. Entonces le piden cosas y a veces lo piden porque sinceramente están en una mala situación. Otras, con la panza llena, siguen pidiendo cosas. Pero también pedir, pero no exigir ni reclamarle como si él fuera a hacernos los mandados. Se puede pedir. De hecho, si es nuestro Padre y es todopoderoso, pedirle le podemos pedir. De ahí a que Él responda a nuestros deseos es otra cosa, porque no es el genio de la lámpara, de Aladín o de cualquier otro. Entonces, podemos hablar con Dios. ¿Qué puede hablar con Dios? Si es judío, tiene el rezo establecido 3 veces por día. Lo hace ahí y pueden agregar lo que quiere. Si es gentil, hay un sidur editado por mí. Hay otros maestros de Noágidas que hicieron también sus libros de rezos. Yo recomiendo el que hice yo. Lo puede adquirir en portugués y en español. Y entonces, ¿qué le estaba diciendo? Ahí tiene para hablar con Dios. Cosas que son permitidas, saludables. Y uno puede hablar lo que quiera. Repito, no hágase imágenes de Dios, no hable de Dios, hable con Dios. Y no ande difundiendo a Dios por el mundo, porque termina haciendo disparates. Pero sí puede hablar de cosas que le pasan en su vida, agradables, no milagros. Y ahora vamos a seguir con el comentario. Y entonces el comentario seguía, aún en casos cuando hemos recibido respuesta a nuestras plegarias. Usted no sabe si Dios le respondió realmente a su plegaria o no, porque sinceramente Dios responde a todas las plegarias. Y a la mayoría quizás le dice que no, y esa es la respuesta que tiene que recibir. Si usted le pidió a Dios, Dios, que mi tía Porota se salve de su cáncer, y la tía Porota se salve de su cáncer, qué bueno por la tía Porota y por usted y por toda la familia. Pero eso no quiere decir que haya sido Dios. Quizás sí, quizás no. Pero Dios no le mandó un certificado que dice, certifico que yo Dios salvé a la tía Porota del cáncer. Pueden ser otras cosas. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces uno le pide a dioses falsos y también funciona. Y uno dice, entonces, si uno le pide a los dioses falsos y funciona, los dioses falsos no son falsos, porque funciona. Pasaba en la época del Tanaje, de la Biblia, pasaba en la época de los sabios, mucho más que ahora, porque la gente era mucho más idólatra que ahora. Que la gente hacía sacrificios humanos, mire usted, a los dioses, como el sol, la luna, esas cosas, y realmente pasaban cosas milagrosas. Entonces preguntaron a uno de los sabios, ¡epa! ¿Cómo puede ser que le hicieron un sacrificio humano al dios? No me acuerdo si el sol, la luna o cuál, en Babilonia le hicieron el sacrificio
y vino la lluvia tan esperada, inmediatamente el sacrificio. ¡Epa! Dios dejó que esto pase, ¿cómo puede ser? Y el sabio dice una respuesta muy interesante. ¿Sabe cuál es? Primero, que Dios no puede eliminar ni al sol, ni a las montañas, ni a la luna, etcétera, porque la gente los adora. Y segundo, Dios permite que esas cosas funcionen así porque es lo que la gente comprende. Lástima que se llega al caso de, era más frecuente antes, de sacrificar personas en nombre de los dioses. Pero la gente cree en eso y Dios, ¿qué va a hacer Dios? Somos sus hijos y ve que estamos perdidos, nos trata de ayudar, pero no quiere hacer el trabajo por nosotros. Nos dio sus leyes, nos mandó profetas a judíos y gentiles, nos instruyó el camino y nosotros, la gente, nos seguimos equivocando y queremos seguir creyendo cosas maravillosas, como que Él responde a nuestras plegarias. Entonces tengamos cuidado con eso, hagamos nuestros rezos, pidamos, agradezcamos si se cumple lo que recibimos, pero tengamos también la duda de que siempre Dios responde a lo que nosotros queremos, incluso cuando la cosa se da. Porque ya le digo, también cuando uno le pide a dioses falsos, las cosas funcionan, algunas veces. Y entonces usted sigue diciendo, don Luis Sánchez, a fin de dar testimonio a gente incrédula que a diario viven agobiados por tantos sufrimientos, aconsejándole justamente que pidan al Eterno, provea o supla sus necesidades. Ok, muy bien, muy lindo. Lo mismo hacen de las religiones, y no por eso están bien. Y como le dije, muchas veces en las religiones funcionan, y se curan de enfermedades, y reciben trabajos, y reciben herencias, y ganan el 5 de oro, la lotería o lo que sea. Eh, ¿Por acaso por los milagritos uno tiene que creer en Dios? Dios dice, la Torá, que va a enviar profetas falsos. Va a haber profetas falsos. No los envía Dios. Va a haber profetas falsos. Y los profetas falsos, en el nombre de sus dioses falsos, van a invocar testimonios y hacer milagros. Y los milagros van a ocurrir. Y Dios lo permite. Y Dios le da fuerza a las fuerzas, le da la fuerza, a las fuerzas negativas, al lado oscuro, para que eso ocurra. Es una forma de permitirnos que haya libre albedrío. Number one. Number two, es una forma de probarnos si vamos a seguir siendo fieles a Dios o vamos a seguir a nuestro deseo. Porque si se cumple nuestro deseo, y por eso creemos en Dios o los dioses, no estamos creyendo en Dios, estamos creyendo en nuestro deseo. Piénselo, piénselo. Que si es esa la manera de creer en Dios, que le pedimos y nos da, no estamos creyendo en Dios realmente. Estamos usándolo como genio de la lámpara y lo que estamos poniendo en primer término es nuestro deseo, o sea, nuestro egoísmo, en vez de a Dios. A Dios no le tenemos que pedir ningún milagro. Si queremos podemos hacerlo. Pero tenemos que hacer nosotros nuestro propio milagro. Trabajar, ser solidarios, ayudar a que otros avancen y que esos otros nos ayuden también a nosotros. Hacer una sociedad más justa, cumplir los mandamientos. Y obviamente debemos pedir a Dios, como ya le dije, pero no depender de eso. Como es obvio, allí le estamos hablando a dichas personas acerca de la misericordia y fidelidad de Dios. Ok, muy bien. Me gustaría saber dónde Dios le dice en los 7 mandamientos mágicos que haga eso. Primero, que predique a Dios y segundo, que lo predique pidiendo milagros. De hecho, no es una manera correcta ni es la manera que una persona leal a Dios lo tiene que hacer. Lo hacemos porque Dios lo manda, no porque Dios nos da un pago a cambio. Y si una persona sufre y no recibe ninguna respuesta evidente de Dios satisfaciéndole el deseo, no significa que Dios no existe ni que Dios no puede. Significa que Dios no está para hacerle los mandados a nadie. Por tanto, yo dejaría de hacer este trabajo de promoción de Dios. Yo lo dejaría. Usted, Luis Sánchez, es libre de hacer lo que quiera, pero yo, la verdad, no lo haría. En todo caso, le diría a la gente, juntémonos, hagamos entre todos un gran trabajo de desaprender todas las cosas religiosas y dediquémonos a ser personas constructores de Shalom, haciendo, pensando, hablando bondad y justicia, y ahí Dios se va a revelar, manifestar totalmente. Gracias de antemano por su respuesta, de nada, un placer. Por cuanto necesito salir de esta duda. Espero que le haya sacado la duda, que no se enoje con la respuesta y que por el contrario ahora actúe de una manera mucho más eficiente y eficaz, siendo lo que es un leal a Dios, no buscando a través del milagro y los hechos mágicos la presencia de Dios, sino simplemente diciéndole a la gente las cosas racionales, llevándolos por el camino de la luz, no por el camino del ego. Mi deseo para usted y para todos es que tengamos bendiciones. Shalom.